Voy a contaros lo que de verdad debería estar pasando, bueno, lo que de verdad suele ocurrir. Bueno, luego, antes de que se me olvide, Raquel me ha hecho señalar una serie de aspectos importantes de lo que vamos a hacer que están condicionados por la forma en la que estáis haciendo los MOOCs aquí en la Politécnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo os he señalado cómo a partir de la información que nos genera el Canvas, la gente encargada de marketing, certificado, infraestructura, marketing y difusión, la gente encargada de marketing hace la difusión, ¿no? Pero los MOOCs que vais a publicar en Miriadas ya tienen su propia estructura de difusión. Bien, de todas formas, la información que está ahí no es de marketing, es la información que usaría marketing para hacer la difusión. Con todo, esa información se utiliza para varias otras cosas, por tanto, no es que no haya que hacerla, hay que hacerla, claro está. Pero esa utilización hacia marketing pues no la vais a hacer directamente vosotros. Por ahora. ¿Por qué? Digo por ahora, porque sí, es verdad, la elección de la plataforma Miriadas está motivada por la capacidad que va a tener de escaparate y de difusión de las cosas, pero lo que suele ocurrir en este tipo de proyectos es que luego también cobran vida propia, ¿no? Y también haces tu propia difusión, ¿no? También haces tu propio mecanismo, aun cuando los mailings y todas esas cosas sean automatizados desde la plataforma. Lo mismo con algo que he mencionado acerca del tema de los contenidos, del uso de contenidos abiertos de terceros, ¿no? Bueno, nosotros, ya os digo, esos MOOCs que hubo originalmente, por allá por el 2007 al 2010, que utilizaban continuamente contenidos abiertos, algunos de ellos, si vais a verlos ahora, a lo mejor están haciendo referencia a una hemeroteca que ya no existe, ¿no? Y en ese sentido, ese contenido, que podría ser muy importante en su día, a lo mejor ahora no es accesible. Por tanto, para hablar de la permanencia en el tiempo de este tipo de productos, pues entonces tendríais que señalar también, y ahí creo que el GATE se ocupará ya de ello, de marcar unos mínimos de estabilidad. Bajo mi parecer, los MOOCs son productos que evolucionan, ¿no? Y por tanto no es algo que montes ahora ya y te puedas olvidar de ello, porque le pasa como al pescado en los escaparates, al cabo de 3 días huele. Y por tanto, que caduque no es necesariamente un defecto, porque los MOOCs, ya os digo, tienen que responder a una necesidad muy concreta de un grupo de personas y esas personas, conforme evolucionen o conforme evoluciona la tecnología o la sociedad, también van a evolucionar sus necesidades. Así que duran lo que duran. Y eso, por tanto, digo, la caducidad no es un problema, pero sí que tiene que haber, o por lo menos el GATE sí que os va a marcar unos mínimos de permanencia de esto. Por otro lado, también se tendrán que marcar unos mínimos de hasta dónde son utilizables esos recursos, ¿no? Porque, os digo, ¿se podría montar un MOOC entero con recursos en abierto? Sí. ¿Que se puede montar el tuyo? Eso ya sí que no lo sé, porque aún me acuerdo de algunos de los nombres que me habéis dicho, pero no sé si en concreto el tuyo es el que podría montarse con contenidos abiertos, ¿no? En cualquier caso, también vosotros vais a tener la experiencia de elaborar contenidos y os van a dar también unos mínimos de elaboración propia para que el MOOC pueda considerarse politécnica, ¿no? Para que de verdad responda a lo que institucionalmente la Politécnica quiere hacer con los MOOCs, ¿no? Y dicho esto, nos vamos a meter en faena para hacer el curso. Os voy a dar una hoja que es la hoja que vamos a utilizar para trabajar y que esto que os doy aquí en forma de hoja, vais pasando por ahí y os vais quedando uno y le pasáis al grupo el resto. Esta hoja, vaya, no la usamos nosotros así en este formato. Bueno, sí, la reparto habitualmente, pero en realidad lo que hacemos es que cuando me siento con el grupo de trabajo, utilizamos un panel grande, como si fuera un mantel, ¿no? Una sábana enorme, y vamos ubicando en cada una de las casillas, dibujo esa hoja en grande, y utilizando post-its vamos marcando en cada sitio ¿cómo se dice? La información que hay que poner, ¿no? Es decir, que generamos un auténtico lienzo, un canvas es lo que significa, ¿no? Generamos un auténtico lienzo que después despegamos de la pizarra o fotografiamos y pasamos a limpio o lo que sea y
colgamos en nuestro espacio de trabajo, donde vamos a desarrollar el MOOC, para tenerlo siempre presente. En este sentido, hacerlo en un papel o incluso en formato electrónico no es lo más conveniente. Ya os digo, me gusta que sea un papel grande y a base de post-its que se ponen y se quitan, lo hacemos evolucionar. En cambio, si lo escribes, da la impresión de que ya queda para siempre. Y no pierde ese carácter vivo que tiene que tener este documento. Dicho esto, mirad, ¿ya lo tenéis todos? Sí, por allí falta. Han sobrado copias, tienen que haber sobrado. Hemos mandado a hacer 50. Aquí sobran. Lo importante es que haya al menos uno por grupo, Si en un grupo tenéis muchos, como eso también está fotocopiado en el documento grapado, si nos falta alguno, con que uno del grupo se lo quede me vale. Como queráis, ya os digo, hay una transparencia que tiene el ejemplar. No, la de antes creo que es, antes de esta. Más, hacia atrás, esa. Muy bien. ¿Alguien más necesita? ¿Nadie? Pues no. La recuperas. No hace falta más copias. Muy bien. Vamos a revisar un poco lo que dice el MOOC, Lean Canvas este. Vamos a ver. Tiene una serie de casillas que están dispuestas de una forma más o menos estratégica para luego poder realizar lecturas, como os he dicho antes en la parte anterior, ¿no? Realizar diferentes lecturas dependiendo de la parte del equipo o el responsable del equipo que le toque realizar una tarea. Pero, en principio, el orden lo marca el número que veréis siempre arriba. Por ejemplo, aquí dice usuarios, aquí dice necesidades, aquí dice propuesta de valor, aquí dice métricas, aquí habla de propuesta didáctica, de propuesta tecnológica, de la propuesta de sostenibilidad y la estructura del curso y abajo algo para rellenarlo. Os recuerdo lo que os he dicho antes. Si al final decidís utilizar esto para planificar vuestro MOOC, os pido, por favor, que cuando lo tengáis hecho, le hagáis una foto con el móvil o lo mandéis, lo metáis en un sobre y se lo mandéis a Raquel o me mandéis un correo electrónico con la foto del MOOC. Y vuestros comentarios serían de muchísimo valor para mí. Bueno, vamos a ver. Esto tiene un orden de rellenado, que es el número que está dentro de cada casilla. Lo primero que vamos a hacer es hablar de las personas a las que vamos a dirigir el curso, que son los usuarios. Vamos a hablar de ellos de una determinada manera. En un taller normal, a la definición de usuarios le dedicamos un porcentaje significativo del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de ponernos en sus zapatos. Os he dicho antes que la experiencia de usuario era la que determinaba el éxito o el fracaso del MOOC. Y que esa experiencia de usuario necesitamos que sea lo más enriquecedora para ellos posible. Y nosotros tenemos que ser capaces de comernos nuestra propia comida de perros. Tenemos que ser capaces de ponernos en el lugar del usuario. Eso es barato, porque es un ejercicio mental. Lo caro es contratar a gente que venga a hacerte un focus group y preguntarles y tener que organizar ahí encuestas, investigación y todo eso. Pero tratar de ponerte en el lugar del usuario, eso es muy barato. Por otro lado, una vez que tenemos definido el usuario y somos capaces de ponernos en su piel, hablaremos de cuáles son sus necesidades. Obviamente, sus necesidades en función del producto que nosotros le estamos vendiendo, en función del curso que le queremos dar. Esas necesidades hay que determinarlas lo máximo posible, porque a esas alturas nosotros seremos capaces de saber qué necesita esa persona que va a entrar a nuestro curso y que por alguna razón lo ha encontrado y quiere hacerlo, ¿no? Vamos a tratar de averiguar qué necesidad tiene y vamos a convertir esa necesidad en la propuesta de valor. Si os fijáis, pone competencias.
Es decir, que la necesidad del usuario de saber hacer algo, la necesidad del usuario de conocer un determinado concepto, nosotros lo vamos a convertir en una competencia educativa. Después de hacer este curso, serás capaz de hacer algo. Después de hacer este curso, serás capaz de conocer esto. Una vez que tengamos definidas las competencias educativas, ¿qué tenemos hecho en ese momento? Cuando tenemos hecho la etiqueta de nuestro curso. Tenemos hecho el reverso del certificado. Un documento, un certificado, aunque no sea el caso concreto de Miriadas, porque lo va a expedir por su cuenta, pero un certificado debería llevar por detrás lo que significa. Obviamente hay veces que no es necesario. Eres doctor en cirugía y medicina. Bueno, no hace falta que detrás esté el programa de todas las asignaturas que te has hecho. Pero en los casos en los cuales la formación es como la que vamos a hacer nosotros en los MOOCs, la mayor parte de las veces hay que explicarlo. ¿En qué consiste ser, por ejemplo, en qué consiste haber recibido un curso de introducción a los drones? ¿En qué voy a fabricar uno? ¿En qué consiste el curso de utilización del Raspberry Pi? ¿Quién era Raspberry Pi? Para Internet de las cosas. ¿En qué consiste? ¿Qué seré capaz de hacer después con una Raspberry Pi? ¿No? Eso debería estar descrito en el certificado. Si ese certificado, además, tiene la virtud de ser un documento digital, cuando un empleador lo vea, a lo mejor puede llegar a rastrear hasta cómo esa persona obtuvo ese certificado. Ese es un valor adicional que tiene el hecho de que estamos en Internet y no en un mundo físico. Una vez que construyamos esa lista de competencias, tendremos definido ese certificado y tendremos construida lo que llamaríamos la propuesta de valor. Así es como la llaman en el mundo de los negocios a la esencia del producto que estamos construyendo. Y una vez definido la propuesta de valor, entonces construiremos cuál debe de ser la estructura académica, y ahí estamos hablando del programa del curso, que servirá para conseguir esas competencias. Una vez construida la estructura del curso o programa del curso, es posible que ya lo tengáis hecho, porque si habéis pasado por una selección, seguro que habéis tenido que hacer esto, ¿no? Pero es el momento de verificarlo. Esta herramienta no solo sirve para construir, sino también para controlar la calidad. Pues verificáis que el programa del curso de verdad se ajusta a lo que de verdad corresponde con las necesidades de los usuarios. ¿Sí? ¿Has pasado de la estructura del curso a la propuesta didáctica? ¿O? No, aún no. He pasado del 1, 2, estoy leyéndolo en el orden. 1, 2, 3, 4. Me he bajado la estructura del curso, que es el número 4. Una vez que definamos la estructura del curso, fijaos que eso también forma parte habitualmente de un documento como puede ser el certificado del curso, ¿no? Estas son las competencias y esta ha sido la estructura temática que has tenido, ¿no? Una vez que hemos definido la estructura del curso, entonces podemos analizar cuál debería ser la propuesta didáctica que queremos seguir. Para conseguir esas competencias relacionadas con estos temas, ¿cómo vamos a enseñar? Tiene lógica, ¿no? Es decir, vamos a enseñar con vídeos, vamos a enseñar con documentos, vamos a utilizar algún tipo de actividad interactiva. Aquí es donde definiríamos o justificaríamos cuál debería ser la propuesta didáctica. Al utilizar... ¿Perdón? Ay, perdón, sí. Sí. Perdón. Lo he dicho, rebobino. Una vez definida la propuesta de valor, es decir, las competencias, es importante decir, vale, ¿y cómo vamos a estar seguros de que el usuario ha adquirido esas competencias? Entonces, lanzamos lo que sería la propuesta de evaluación. Mirad, cuando hacemos eso así, estamos marcando cuál va a ser el criterio de evaluación del curso. En la práctica, a nosotros nos ha permitido el que cuando hemos lanzado la construcción de contenidos, le hemos podido dar una directriz a esos productores de contenido diciéndole, mira,
hazlo como quieras, pero el examen que tiene que pasar el alumno cuando termine tus lecciones es este. Esto es lo que les voy a preguntar, porque yo voy a verificar si ha adquirido las competencias. Así que, búscate la vida. Puedes elegir métodos, puedes explicar lo que quieras, estos son los patrones que te voy a dar, pero una vez que termine contigo, tiene que aprobar esta prueba de evaluación. Y fijaos, desde un punto de vista práctico, eso elimina el desperdicio, elimina al profesor que se va por las ramas, elimina la creación de contenidos innecesarios que no están orientados a la consecución de las competencias. ¿Entendéis ahora el concepto de Lean Manufacturing de Toyota aplicado? Todo aquello que no le da valor a la propuesta de valor queda fuera. Todo aquello que no sirve para conseguir las competencias que el curso ha definido queda fuera. Por eso hablamos de una especie de metodología invertida, porque lo normal sería decir, vale, ¿en qué consiste aprender Internet de las cosas? Pues mira, yo que soy un experto sobre ese tema, porque me lo he ganado, estoy currando el tema todos los días, estoy al corriente de la bibliografía, he trabajado en proyectos, yo sé de esto, digo que Internet de las cosas consiste en A, B, C y D. Muy bien. Y ahora voy a desarrollar los contenidos. A, escribo todos los contenidos o lo que hay que aprenderse, lo voy detallando hasta que de un programa saco un texto, ¿no? Unos cuerpos de contenido. Y al final digo, vale, esto lo tiene que leer el alumno. ¿Y ahora cómo lo voy a comprobar que esto se lo sabe? Pues le voy a hacer unas pruebas de evaluación, etcétera. Yo aquí os pido que lo hagáis al revés. Primero diseñéis las competencias, pero a continuación las pruebas de evaluación. Como sois miembros de un equipo, es decir, hay varias personas en él, vais a tener que repartiros trabajo. Y la forma de estar coordinados para apuntar siempre al mismo norte es definir bien ese norte. ¿Y ese norte qué es? En términos prácticos, superar la prueba de evaluación, con lo cual las competencias estarían cubiertas. Así que luego cada uno puede hacer las cosas de una manera diferente. Tiene ciertos grados de libertad en la medida en que las concedáis vosotros. Esto permite coordinar al equipo de producción de contenidos muy bien. Una vez definida la prueba de evaluación, entonces podemos hacer la estructura del curso, que es la lista de temas, ¿no? El syllabus, ¿no? Con el que estamos familiarizados. El syllabus pues, tiene que contener información. Como sabemos a quién le dirigimos el curso, el syllabus hay que escribirlo en términos comprensibles para ese usuario. No podemos poner en un syllabus cosas que no le sean significativas, porque no harían atractivo al curso. Una vez definido la estructura de curso, entonces, ya he hablado un poquito antes de ella, entonces sí que podemos pasar a 5, 6, al 7, que es la propuesta tecnológica. Hemos definido cuál es la propuesta pedagógica, es decir, cómo vamos a hacer las cosas. Bien, aquí sería el momento, esta es una decisión que vosotros no podéis tomar, pero sería el momento de definir en qué plataforma tecnológica voy a poner el huevo. Es decir, qué plataforma tecnológica me da soporte a esta metodología pedagógica y a esta forma de proceder, a esta forma, ¿qué plataforma tecnológica es la que utilizan los usuarios que van a ser el target al que voy a dirigir el curso, etcétera? Pero vosotros ya tenéis una decisión ahí al respecto, ¿no? Ya la Politécnica ha decidido que esto va a ser la plataforma Miriadax. ¿Cómo habría que enfocar entonces esto? Bueno, hay una parte de la metodología que se verifica tecnológicamente. Es decir, vais a utilizar algún tipo o os permite la plataforma utilizar actividades interactivas, qué tipo de actividades interactivas son las que vais a utilizar, etcétera, ¿no? ¿Vais a utilizar algún tipo de vídeo digital interactivo, animaciones, etcétera? Pues aquí es donde podéis ubicar ese tipo de decisiones. Una vez dicho eso, es decir, la propuesta tecnológica, entonces nos podemos ir a hablar, a completar cuál va a ser el valor que va a tener, estamos aquí arriba y ahora en el valores únicos, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor que va a tener nuestro curso? En este momento tenemos suficiente información como para irnos con el curso bajo el brazo a un posible empleador y decirle, esto es lo que van a aprender las personas que hagan este curso. ¿Tú crees que podrías poner tu sello en el documento para avalar el certificado? En este momento tenemos mucha información del curso, porque hemos construido
la propuesta de valor, las competencias, hemos construido el programa del curso, tenemos información comprensible para que otros que no somos nosotros le puedan dar valor al curso. Entonces, claro, decir que un curso está avalado, es decir, que se lo cree una empresa que puede emplear a esos alumnos, le va a añadir un elemento de prestigio impresionante al curso. Eso es una de las cosas que podemos hacer con esa. Pero también detectar cuáles son los elementos que van a hacer atractivo al diploma del curso. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento que hacía atractivo al diploma del curso este de inteligencia artificial de Stanford? Decidme. Stanford. Es decir, que ahí tenía un sello que decía Universidad de Stanford. A pesar de que en letra pequeña decía, no se lo crea, usted no es alumno de Stanford. El hecho de que usted tenga este certificado no le da a usted el carácter de alumno de Stanford. Lo decía. Bueno, pero estaba el sello de Stanford. ¿Por qué? Porque era un producto de Stanford. Igual que comprar un libro de una universidad, de una editorial universitaria, tampoco te convierte en alumno de la universidad, ¿no? Pero es un libro de la universidad. Bueno, pues, ¿qué elementos de valor podemos añadir al certificado mediante esas alianzas o mediante esas colaboraciones con empresas? Una vez definido eso, la propuesta de valor, entonces podemos hablar de cuál puede ser la propuesta de sostenibilidad, cosa que tampoco tenéis que decidir vosotros. La propuesta de sostenibilidad es, vale, ¿y cuánto está dispuesto a pagar la gente por ello? ¿Pagarán por un certificado? No tenéis que decidirlo vosotros. En los MOOCs que estamos montando nosotros, que no están bajo una plataforma ni amparados así directamente por una universidad, sí que es una pregunta pertinente. Pero en los que tenéis que montar aquí, realmente la propuesta de sostenibilidad, en realidad ya esa decisión ya la ha tomado la universidad, ¿no? Al ubicarlo en una determinada plataforma y firmar un contrato de cesión de contenidos y demás con esa plataforma. Bien, fijaos entonces que básicamente para vosotros lo más importante va a ser definir los usuarios, definir las necesidades de los usuarios, construir la lista de competencias y de ahí deducir la estructura del curso. A partir de ahí, lo demás, hay decisiones que os pueden venir bien tener y decisiones que ya han tomado otros por vosotros. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar por la primera casilla. Vamos a ver dónde llegamos. No os digo que vamos a llegar muy lejos porque realmente no llegará ya media hora, ¿no? Escasa. 20 minutos. Pero quiero que empecéis a pensar, esto es la parte que más cuesta en los talleres, que empecéis a pensar de otra forma. Que empecéis a pensar en vuestros alumnos como usuarios y no como los alumnos que soléis tener enfrente vuestro. Para ello, os voy a pedir que hagáis la primera casilla, que habléis entre vosotros durante 5 minutos y que defináis a esos usuarios. Y ahora, la definición de esos usuarios no es decirme alumnos o exalumnos del grado de arquitectura técnica. O no, ahora se llama ingeniería de la edificación, ¿no? No. Cuando definimos alumnos, estos son arquetipos, ¿no? Los arquetipos grandes, alumnos de ese estilo, tenemos que ser capaces de ponernos en su piel. Y yo no soy capaz de ponerme en la piel de alumnos de o exalumnos de arquitectura técnica. De lo que sí que soy capaz es de ponerme en la piel de María, que fue alumna de arquitectura técnica, que terminó hace un año, que lleva un año buscando trabajo y que en todos los trabajos se ha encontrado la pregunta de ¿sabes hacer esto? Y ella ha tenido que decir que no. En la piel de María sí que puedo meterme. En la piel de alumnos, no. Así que necesito aterrizar el concepto de alumno, el concepto de usuario, en el concepto de persona en latín, que significa personaje. Persona es la encarnación de un arquetipo. Si hacéis este análisis utilizando las metodologías de creación de startups y demás, lo que hay que hacer es identificar con nombre y apellidos, bueno, apellidos no hace falta, con nombres, ¿no? Ese usuario ficticio. Luego lo vamos a utilizar continuamente. A lo largo del taller
siempre nos estamos haciendo la pregunta de, una vez que hemos definido esto y hemos dicho, María, alumna, exalumna, que está buscando trabajo, está en la provincia de Madrid y necesita aprender esta determinada técnica. Juan, que es un profesional que lleva trabajando 10 años y que en el trabajo han iniciado un proyecto en el cual se utiliza esta determinada técnica. Andrés, que es un aficionado a este campo, pero amateur, y que quiere aprender un poco más acerca de cómo usar esta técnica. Y definimos Andrés, Marías, Juanes, y a continuación los usamos. Porque cuando vayamos rellenando el Canvas, luego nos tenemos que estar preguntando continuamente, ¿y este sello que estamos poniéndole a este certificado, le dice algo a María? Son preguntas reales que nos hacemos, ¿eh? Es decir, cuando estamos haciéndolo, nos preguntamos, vale, vamos a repasar nuestros usuarios. ¿Esto le gustará a María? ¿Esto le gustará a Andrés? Y cuando digo, esto le gustará a María, no me hace falta explicarle. María era... Eso lo tenemos ya apuntado en un papel, ¿no? ¿Esto le gustará a María? Pues sí, María compraría esto. Esto a Andrés, en cambio, no. Juan le interesa, pero parcialmente. Y cuando hacemos evaluación al final del todo y vamos haciendo iteraciones del Canvas, al final logramos un producto que le interesa a los usuarios a los que hemos pensado. ¿Y sabéis lo mejor? Que antes de irme a construir el curso, me voy a la calle y busco a las Marías, busco a los Juanes, busco a los Andreses. Y utilizando una metodología que también existe, que se llama Validation Board, ¿no? Que es hacer una prueba pseudocientífica, buscando a las Marías, a los Juanes y preguntándoles, mira, aquí tienes este certificado, ¿te gustaría tenerlo? ¿Crees que esto? ¿Qué valor le darías? ¿Estarías dispuesta a estudiar 20 horas para aprender esto? ¿Estarías dispuesta a estudiar 10 horas? ¿Estarías dispuesta a pagar por un certificado que dijera que tú sabes hacer esto? Y aún no he hecho ni un solo vídeo. ¿El resultado qué es? Que el producto que fabricas está mucho más centrado en lo que de verdad va a necesitar el usuario que la entelequia que tú puedes hacerte desde, lo voy a decir así, tu torre de marfil universitaria. Porque conecta con las personas. Por eso, ahora vamos a descubrir las Marías, los Juanes y los Andreses de vuestros proyectos. Ponedme, por favor, y vamos a repasar y vamos a ver si habéis entrado en la dinámica esta. Llega un momento en los talleres en el que de pronto empiezas a imaginarte a los alumnos que van a usar tu curso. Me ha resultado curioso en el taller último que he montado que al final resulta que las personas, porque entre ellos se conocían y como estábamos hablando de un producto de formación interna para una gran organización, resulta que los ejemplos que me ponían eran de personas reales. Es decir, que luego resulta que todo el mundo conocía a Juan, yo no, pero ellos sí, ¿no? Y todo el mundo conocía a Andrés y sabían lo rarito que era o lo aficionado no sé qué, y lo ponían ahí encima, ¿no? O sea, lograron conectar lo que iban a hacer con los usuarios reales del curso. ¿Vale? Bueno, no es vuestro caso, porque no estamos hablando de formación interna ni nada de ese estilo, pero sí que estamos hablando de personas a las que luego vais a conectar a través de Internet con ellos, ¿vale? Así que, por favor, los grupos grandes tienen una ventaja y es que cuando toca repartir el trabajo tocan a menos, los grupos, pero tienen un inconveniente y es que es difícil coordinarse, ¿no? Los grupos pequeños pueden ir más rápido, pero les toca trabajar más. Así que ahora, directamente, vamos a hablar de los usuarios de cada uno de vuestros respectivos cursos. No quiero ver, por favor, alumnos de entre 15 y 35 años. Eso no me sirve, porque no soy capaz de ponerme en su piel. Quiero ver Juan, Andrés y Marías. Definidme cuál es el arquetipo, la encarnación del usuario tipo o tipos de vuestros cursos. ¿Sí? No te entiendo, porque Juan no dice nada, pues si no lo conocemos tú y yo. Pues si es ya uno que conocemos, sí. Y sin embargo, un alumno de una escuela técnica tiene un perfil bastante definido que podemos tener una idea. O sea, no te entiendo muy bien por qué dices. O sea, otra cuestión es que pongas alumnos de tal y además añadas características. Pero vamos a ver, sí. Si nosotros decimos, es alumno recién acabado de tal titulación. Sí.
Siendo además profesores de estas escuelas, tenemos una idea de su formación, de sus Correcto, correcto. Pero necesito que lo aterrices. Ese alumno lo necesitamos describir en términos, porque luego nos vamos a ir a hablar de sus necesidades, ¿no? Y sus necesidades van a estar motivadas por el qué va a hacer con lo que tú le vas a dar, ¿no? ¿Cuál va a ser su contexto particular? Entonces, ahí es donde aterrizarlo. Pero muchas veces puede estar ya presupuesto, porque si tú ya tienes un contenido del curso que tiene una información con el título y un alumno que tiene un recorrido, que ha hecho un recorrido, pues puedes pensar que eso lo puede necesitar para ampliar su formación, para, no sé, o sea, quiero decir que, que no te entiendo cuando dices tú, no digamos alumnos de han acabado tal, no entiendo. No. Vale, vale. Vamos a hacerlo de esta manera. Esa persona que me estás diciendo, eso que me estabas describiendo ahora, un alumno que ha recorrido, ha tenido una determinada trayectoria, etcétera. Bien, me gustaría conocer esa trayectoria cuál es, ¿no? Porque es la que te va a permitir saber cuál va a ser la motivación última que va a hacer el clic en su curso. Solamente te digo que le des un nombre, que le digas que se llama Juan, ¿vale? No lo veas como, lo necesitas sí porque es que luego lo vamos a usar, ¿no? Necesitamos, me da igual si lo llamas usuario 1 o lo llamas Juan, ¿vale? Pero es un usuario tipo, al que tenemos que dirigir nuestro curso, ¿vale? Y ese usuario tiene que ser un representante de lo que vamos a hacer. Luego vamos a buscarlo en la calle, ¿no? Luego vamos a hablar con él a través de los artículos o de los productos que vamos a construirle, ¿no? Y de hecho, por favor, esto es importante. Vosotros no sois los que vais a hacer el marketing, pero cuando nosotros definimos esos usuarios, luego resulta que en la difusión, en la plataforma, en la landing page de la plataforma, nosotros exponemos casos. Y entonces decimos, cogemos un Juan, en realidad es un actor, ¿no? Y hacemos que a Juan, ese actor, si no lo hemos encontrado en el mundo real, salga en la pantalla a decir, yo soy Juan, estoy haciendo esto, tengo este problema y creo que este curso me lo puede solucionar, ¿no? En este sentido, tratamos de identificar a la persona que va a hacer el curso con un perfil al cual el curso le va a ser útil. Y en esto incluso nos lleva a definir posibles itinerarios diferentes para Juan, para María, para Andrés, dentro de las plataformas de cursos. Vale, continuamos. Definiendo usuarios. Luego haremos una ronda para que me contéis cada grupo al menos un usuario de su curso, de su MOOC. ¿Vale? Vamos a ver. 3 minutos más para que rellenéis el punto de usuario. Sé que vamos a ir muy rápido, en un taller esto nos lleva bastante más tiempo, pero vamos a jugar con uno y vamos a partir de él. Va a ser un poco complicado. Sí, sí, un poco complicado. Ya le robamos 5 minutillos al Dante. Ya. ¿Alguien tiene definido ya algún usuario? ¿Sí? Venga, vamos a ver. Aquí hay dos. Me acaban de recordar que en 5 minutos tengo que pasar al siguiente tema, entonces vamos a ir más rápido, ¿eh? Disculpad por eso. Venga, vamos a ver. Dime el usuario tuyo. Sí, nuestro MOOC era el de Caos y Dinámica No Lineal y tenemos 2 usuarios, a María, que es una estudiante de Ciencias o Ingeniería con formación matemática básica, que quiere completar su formación en temas de dinámica no lineal, etc. Por favor, necesito que escuchéis. Parad un momentito. Podréis luego continuar, además continuaréis después haciendo esto. Ahora escuchad el usuario propuesto por él y los comentarios que le pueda hacer. A ver. Vale, repito, sí. Tenemos 2 usuarios. Una es María, que es una estudiante de Ciencias o Ingeniería con formación matemática básica, que quiere completar su formación en temas de dinámica no lineal y caos que no suelen encontrarse en las enseñanzas oficiales de grado. Y por otro lado, tenemos a Juan,
que es un estudiante, que es una persona interesada con conocimientos matemáticos básicos de nivel de bachillerato, interesada en conocer pues el paradigma del caos, introducirse en los temas de la complejidad. Sí, es el caos y dinámica no lineal. El MOOC te referías. Ah, a María. Bueno, mi ignorancia, que es mucha en esos temas y demás, como la ignorancia es muy atrevida, voy a decir unas cuantas cosas, ¿no? Pero matízalas, por favor, desde el punto de vista de lo que son preguntas que yo me haría. Cuando has dicho tal y está interesada en, y has dado una frase que era el concepto o el tema, ¿no? Ese tema debería ser lo más concreto posible. Como yo no soy experto en ese tema, no sé si lo es o no, porque lo voy a convertir luego en una competencia. Entonces, a lo mejor, ahí dentro de eso sí que tengo que describir en por qué ese tema o qué partes de ese tema son los que de verdad le pueden interesar a María. O ¿has dicho María? Juan. A Juan. Sería un poco la pregunta que me haría para tratar de aterrizarlo más, ¿vale? Como digo, no conozco el concepto este, no sé si es de verdad muy concreto, muy general o muy particular, muy específico. Vamos a ver otro más, por aquí. Bueno, nosotros éramos los que estábamos proponiendo la personalización del aprendizaje. Por lo general, estos perfiles los hemos basado en cursos anteriores que hemos hecho también sobre innovación educativa aplicada. Y bueno, tendríamos una usuario 1 que sería profesora de educación primaria, con interés en implementar nuevos métodos educativos dentro del aula y sobre todo el tema de motivación a sus alumnos. Antonia se llama. Sí, Antonia, por ejemplo. ¿Profesora de educación general básica? Sí. ¿De qué nivel? Primaria. Vale. ¿Qué edad tiene Antonia? Antonia sabe utilizar nuevas tecnologías, aunque está interesada en implementarlas, por lo cual tiene una edad entre 35 y 40 años. Antonia posiblemente ya tuvo alguna asignatura en su carrera de magisterio y demás de ese tipo, ya sabe manejarse algo, ¿no? Y el tema le preocupa, ¿vale? Bien. ¿Su nivel de usuario has dicho que era? Su nivel de usuario es que sabe manejar sabe manejar programas de ofimática, pero como la tecnología está en un constante avance, pues hay nuevas aplicaciones que se están desarrollando en el ámbito educativo que no maneja y que busca de alguna manera o nuevos métodos que está buscando. ¿Cuál es la motivación última de María? ¿Es que quiere, ha metido su colegio en un proyecto educativo, han llegado unos ordenadores a las aulas y nadie sabe qué hacer con ellos? ¿Cuál es la motivación última de María para hacer el curso? Yo creo que, bueno, en el caso de María, luego de Antonia, en el caso del otro usuario, pues en el caso de Antonia en concreto, creo que es una motivación personal. Creo que debería llegar por parte de querer mejorar su experiencia en el aula y la experiencia que sus alumnos obtienen del proceso de aprendizaje. ¿El otro usuario? El otro usuario es una profesora universitaria del ámbito iberoamericano, por lo que hemos comprobado, nuestros cursos tienen mucho éxito en Latinoamérica, que desea saber cómo se desarrolla la innovación educativa en otras universidades y bajo otras perspectivas que no son la suya. Vamos a ver, fijaos, es una buena definición de usuario. ¿Habéis visto las preguntas también que le hacía? Tratando de averiguar y conectar con el siguiente capítulo, la siguiente columna, que son sus necesidades últimas, ¿no? Necesito algo de contexto. ¿Por qué? Porque ese contexto me va hasta, por ejemplo, a determinar el tratamiento formal con el que me voy a dirigir en los correos electrónicos a ella, ¿no? Porque si es latinoamericana, a lo mejor hablar de usted puede ser preceptivo, ¿no? Sobre todo en los correos con requerimientos y cosas de ese estilo. Si esa persona además está interesada personalmente, pues voy a tocar teclas para meterla en el curso de mejora personal, pero si está interesada profesionalmente porque está metido en un proyecto o algo así, pues entonces le voy a conectar el curso con ejemplos de proyectos y cosas donde va a aplicar esto, ¿vale? Un último usuario más antes de pasar a necesidades. Vamos a irnos aquí. 40, ¿eh? Ya son y 40, vale. Un último usuario de necesidades. Antes de
Hola, el curso que presentamos, curso práctico de Sistemas de Información Geográfica sobre software libre. Y tenemos 2 usuarios, rapidito. Uno, Lucía, 35 años, es ingeniera técnica de un ayuntamiento y trabaja en el área de medio ambiente. Y está realizando el catálogo de árboles de su municipio y necesita geolocalizar los datos recabados del trabajo de campo. Y el segundo, Corina, 50 años, es una investigadora social y está haciendo un trabajo sobre la situación de la educación en su comunidad autónoma. Y quiere presentar sus datos en un atlas georreferenciado. Muy bien. Yo creo que lo habéis pillado. Habéis cogido la idea. Voy a pasar ahora a la parte de necesidades, ¿no? Igual que yo estaba tratando de definir los usuarios para indagar sobre sus necesidades, cuando ahora describa las necesidades, las tengo que definir en términos de algo que yo puedo ofrecerles. Es decir, en términos de competencias de aprendizaje que el MOOC puede llegar a desarrollar. ¿No? Lo tengo que tener presente, pero vamos a definir cuáles son las necesidades. Por ejemplo, la primera usuaria que has dicho se llamaba Lucía. Necesitaba, léemelo otra vez. Está haciendo un catálogo de arbolado urbano y necesita saber georreferenciarlos. Fijaos qué fácil es convertir eso en una competencia educativa, ¿verdad? Lo tienes ahí. Esa competencia educativa sería, pues, ser capaz de, y aquí de nuevo mi ignorancia es muy grande y no sé si lo que voy a decir es muy concreto o muy general, pero ser capaz de georreferenciar una serie de coordenadas geográficas en un mapa digital, por ejemplo. No sé si eso es muy acertado, pero esa es una competencia educativa, ¿no? Ser capaz de hacer eso. O ser capaz de, por ejemplo, en tu caso de aprendizaje, de herramientas de aprendizaje, ser capaz de incorporar a la práctica docente las herramientas X, Y y Z, ¿no? Que son las herramientas en las que esa persona esté interesada, porque son las que tiene que desarrollar en el proyecto educativo en el que va a trabajar. Fijaos cómo conecta. Usuarios, los necesitaba aterrizar porque luego quiero hablar de ellos en particular, ¿no? Es decir, porque a lo mejor Lucía necesita eso, pero no va a necesitar otras cosas. Y quiero saber quién necesita qué para valorar si de verdad luego al final se queda o no se queda en el programa Lucía. ¿Qué nos suele ocurrir en los cursos? Nosotros en los cursos, depende del volumen, ¿no? Podemos llegar a referenciar entre 5 y 25 usuarios diferentes, ¿no? De tipos. Pero si hacemos tantos, 25, se nos acaban cayendo unos cuantos. Es decir, se nos acaban cayendo porque descubres que sí, que en tal curso sobre productos de seguridad infantil, es un ejemplo de algún MOOC que he desarrollado utilizando la metodología, al principio parecía muy interesante incorporar a los padres o a los miembros de las asociaciones de padres y madres de alumnos para que aprendieran cuál es la normativa que hay sobre esto y tal. Pero al cabo del proceso resulta que ves que de esas personas que habías pensado que podían ser interesantes, pues no hay tantos, ¿no? Y al final resulta que como tienes unos recursos limitados, tienes que dirigirte al grupo más mayoritario. Lo quitas del post-it. Y lo quitas antes de ponerte a hacer los contenidos para ellos, ¿no? Es decir, lo bueno de esto es que el papel es muy agradecido. Es muy sufrido el papel para hacer las cosas. Y todo lo que diseñas en papel es barato. Una vez que ya has tomado las decisiones y te pones a producir, ya empiezas a gastar. Así que en esta fase definimos usuarios, los definimos de forma muy abierta, muy libre, definimos sus necesidades, definimos cuándo concretas son. En esta fase a veces tenemos que cambiar y decir, amigos, que estábamos diseñando un MOOC y nos está saliendo otro. Y entonces te das cuenta de que el primer MOOC que habías pensado estaba pensado para ti en los contenidos. Pero el MOOC que necesitaban tus usuarios se parecía porque te ha venido dado por ello, pero en realidad tiene otros contenidos. Bien, más vale equivocarse ahí y corregir que equivocarte cuando saques el MOOC a la calle y no se te apunte nadie, ¿no? Así que para eso es para lo que necesitamos este análisis. Primero, usuarios, luego sus necesidades, las convertimos en competencias educativas. Bueno, por ejemplo, la plataforma que utilizamos nosotros, que es el Google Course Builder para los cursos, nos permite, a la hora de subir contenidos, declarar la competencia educativa a la que está referido. Con lo cual, hay una identificación casi ¿cómo se llama? Biyectiva, ¿no? Entre
contenidos y competencias. Entre recurso, actividad y competencia. Entre prueba de evaluación y competencia. Y la plataforma nos permite luego crear un mapa, una especie de mapa conceptual, ¿no?, de las competencias e incluso facilitarle la navegación al usuario a través de ese mapa en vez de la secuencia de aprendizaje que tenemos nosotros marcada. Pero eso es algo que nos permite solo esta plataforma. Miriadas no lo conozco, a lo mejor sí, pero lo tendríais que revisar. En cualquier caso, las competencias están referidas, nosotros luego las usamos para, cuando le creamos el dashboard al usuario, el dashboard es el panel de progreso, ¿no?, del usuario, decirle, del curso que te prometimos que servía para hacer estas competencias, ya tienes estas resueltas. Y lo conectamos de nuevo con sus necesidades. No lo conectamos con los temas, sino con sus necesidades, en forma de competencias educativas. Y cuando termina, entonces, cuando le decimos, has superado el curso este con el que has aprendido a hacer estas cosas, nos sentimos un poco más cerca de que eso es verdad que si solamente le decimos, sabes de mecánica de fluidos, sabes de tal, sabes de... ¿Sabes qué es lo que sabes hacer realmente? Bueno, no podemos seguir, pero estoy abierto. Si alguno de vosotros necesita ayuda en un momento determinado, mi correo está al final de las transparencias, puede formularme alguna pregunta. Naturalmente os digo que esto está en proceso. Vale. La diferencia entre objetivos educativos y competencias. Por favor, Mamen, tú eres pedagoga como yo. Tápate los oídos. Ninguna. No. Vamos a ver, ¿dónde está? El 2 es objetivos. Sí. Y el 3 y el... No, el 2 es métricas. Ay, perdón. Sí. No. Borra objetivos de ahí. Objetivos está utilizado en el sentido de que lo que voy a hacer es las necesidades que voy a cubrir, no objetivo educativo. Necesidades de la persona. Ella necesita aprender a georreferenciar esas cosas, ¿no? Pero si luego en la competencia dice, vale, pues yo le voy a enseñar a eso. Va a tener la habilidad de... Efectivamente. Bueno, vamos a decir que sí que es repetido porque está una llevada a través de la otra. Es decir, hay una secuencia, ¿no? Pero la formulación es en términos de lo que yo te propongo que vas a hacer y de lo que he detectado que necesitas. A lo mejor una necesidad puede ser más ambigua porque está motivada por contexto, por etcétera. Y la propuesta de objetivos no necesariamente tiene en cuenta de competencias no tiene ese contexto. Pensaba que me estabas preguntando la diferencia entre competencia educativa y objetivos educativos. Sí, pero no son objetivos educativos. Lo borraré, es una buena... Borraré la palabra objetivos de ahí para que no introduzca ese elemento. Sí. Si alguna duda, alguna cosa, pues ya entablamos un diálogo. Cerrando. Nosotros, este proceso es un proceso fácil porque unas cosas nos van llevando a las otras, tanto que, por ejemplo, a él le ha costado encontrar la diferencia entre necesidad y competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la competencia es una formulación de cómo cubrir una necesidad, ¿no? Y tiene que haber una identificación. Es decir, la competencia sirve para cubrir esta necesidad. A lo mejor está utilizando incluso las mismas palabras para poder definirse. Por eso es una forma. Pero yo no voy a mandarle al alumno una lista de necesidades. Lo que le voy a poner en el certificado es la lista de competencias educativas que va a utilizar. Por eso las necesito reformular de otra forma. Una vez definida la propuesta de valor, entonces podemos pasar, como decía aquí, a hablar del syllabus o del programa del curso. Es decir, vale, ordenemos esa lista de competencias. En este momento, en esa fase, estoy detectando en los MOOCs que hacemos que es un poco costosa, porque equivale a tener una lista enorme. En algún curso, incluso pequeño que tenemos 100 competencias, ¿no? Y una vez definidas las 100 competencias, descubrimos que en realidad algunas se parecen mucho, las tenemos que agrupar, otras están aisladas del resto y no merece la pena considerarlas. Hay un proceso de limpieza de las competencias para dejar algo que podamos organizar en forma de estructura de curso. Y ese proceso no siempre es el mismo. En cada ocasión lo realizamos de una forma. Un alumno me decía, es como si viéramos una caja llena de canicas de muchos colores y las tuviéramos que clasificar por colores.
Otro me decía, es que hay que ordenar secuencialmente porque veo que las competencias, para conseguir esta necesitas tener antes esta otra. En cada curso me han surgido métodos diferentes de ordenación distintos. Es un proceso un poco caótico, ¿no?, al principio, pero tienes que acabar llegando a un programa del curso que tiene que ser coherente. Esto es una especie de sudoku. Tiene que ser coherente con tu declaración de competencias. A partir de ahí, ya os diría que el resto es casi trabajo de otros. Lo que hemos dicho de definir la propuesta de sostenibilidad, la propuesta metodológica y demás, os va a venir definida. Pero cuando lleguéis a ese punto en el que tengáis definida una estructura de curso que sabéis es de interés para vuestros alumnos, estaréis un poco más cerca de un producto que tendrá éxito porque existirán personas que lo querrán realizar. Más que ahora que tienes una idea de que quieres hacer un curso, pero aún no sabes si va a tener éxito o no. No conoces demasiado a esas personas. Bueno, dicho esto, y para terminar, os he enseñado antes que enfocando y creyéndose que los MOOCs nuestros están dedicados a usuarios, eso nos ha permitido generar ciertas estrategias de marketing para conseguir estos resultados, ¿no? De hecho, en las páginas web ahora, cuando hacemos marketing de nuestras páginas web, le escribimos a las Marías y le escribimos un mensaje diferente que a los Juanes. Le escribimos un mensaje distinto que a los Andreses, ¿no? A cada uno le mandamos un mensaje. ¿Tú quién eres? ¿Eres María? Entonces el curso este te va a enseñar a hacer esto. ¿Tú eres un Andrés? Entonces el curso este te servirá para esto y lo conectamos con sus necesidades reales. Eso está funcionando bien para hacer esa estrategia de difusión. Y utilizamos metodologías como es la gamificación, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos emitidos 2,4 millones de microcertificaciones utilizando la infraestructura Open Badges, ¿no? No son pocos. En Actívate by Google tenemos eso, 2,4, y en Unimoc tenemos unos 750.000 ya emitidos, ¿no? ¿Qué significa eso? Son módulos del curso que han terminado o certificaciones completas de curso, ¿no? Es decir, que una cosa que hemos detectado, y esto va a pasaros casi siempre, es que vosotros habéis hecho una propuesta de secuencia del curso, pero es casi imposible que esa secuencia le valga a todo el mundo. Y en los MOOCs está pasando que la gente coge y utiliza los MOOCs para satisfacer una necesidad que tienen, pero no una necesidad así de grande, sino una necesidad muy concreta. Cuando nosotros cogimos un IMOC, que era un solo curso, que tenía una secuencia de primero actitud y aptitud del emprendedor, después herramientas para el emprendimiento, después metodologías, después casos de éxito, etc. Y dijimos, espérate, es que la gente no está haciendo el curso en el orden que nosotros le hemos marcado. Están empezando por el final, otros empiezan por aquí, otros empiezan por allá. Nos dimos cuenta de que rompiendo el curso y convirtiéndolo en una plataforma de módulos, el curso sería de más utilidad. ¿Por qué? Pues en el caso concreto, porque el emprendedor es una persona que tiene necesidades diferentes en momentos diferentes. Y al final, rompiendo el curso y ofreciendo un escaparate de módulos para que sea el emprendedor el que decida, porque yo soy Juan y a Juan le recomendamos este programa, yo soy María y a María le recomendamos este otro. Al final, eso nos permitió multiplicar el número de éxito, ¿no? Nos acercó las cifras de éxito en el curso en esa fase en un 45%, ¿no? Llegamos a tener entre un 45 y un 65% de tasa de éxito en los MOOCs, en certificaciones. Nos multiplicó por 10 el número de certificados emitidos. Sí. ¿Vale? Porque si no, nuestros compañeros del GATE no van a tener tiempo para hacer su presentación, ¿vale? Y es más ya centrada la parte práctica de lo que va a ser la publicación en Miriadax. Luego, si quieres, como abriremos un pequeño turno de preguntas, pues Muy siempre bien. alguna cosa te queda por ahí que quieras contar y demás, bajo demanda, pues la hacemos. Ningún problema. De todas formas, muchas de las cosas que vienen a continuación las hemos ido desgranando de alguna manera en la explicación previa, ¿no? Y por tanto, como de alguna forma también me creo esto, ¿no?, que veis aquí, y es que hoy lo que sabemos es mucho, pero seguimos teniendo muchas preguntas, ¿no? Ese es el resumen de esto. Pues lo que quedo es a vuestra disposición para seguir discutiendo esas preguntas en el momento en el que vosotros consideréis. Agradecerte enormemente tu presencia y tus conocimientos y bueno, seguro que luego en la última parte del curso podemos seguir haciendo algunas preguntas y profundizando en el tema.